Vale. Esto ya está grabando. Buenos días. Buen día. ¿Cómo estáis? Muy bien. Un poquito de sueño, pero bien. Eso es normal, ¿no? Sí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué hacéis cine? Primero tú y después tú. Hòstia. Bueno, perquè és un descobriment en la vida. Realment jo no tenia una intenció directa de fer cine, de fet no m'ho havia plantejat mai, però sí que va ser, en la vida he anat descobrint que és el llenguatge que d'alguna manera més s'adapta a contar les coses com a mi m'eixirien. A mi m'encantava escriure, però en certa mesura se me quedava curt i no sé, la vida com a periodista de televisió me va anar descobrint totes les possibilitats d'aquest llenguatge. M'agradava el cine i vaig descobrir que jo en aquest llenguatge podia contar coses i que podia contar-les de la manera més ampla que a mi se me podia ocórrer. I ja està, al final és un instrument per a contar les coses de la millor manera que crec que se poden contar. Yo desde pequeñito ya me gustaba el cine, me encantaba y ya tenía claro que quería hacer cine cuando fuera mayor. Pero yo creo que la intención sobre todo es la de contar historias, ¿no? Te acercas al cine porque es algo que te gusta, que lo has mamado, que has visto muchas películas y ahora lo que te apetece es contar historias. Todavía ves alguna película que te gusta mucho y dices, ostras, ojalá yo podría hacer una película tal como esta, ¿no? Pero puede pasarte igual con un libro, con un disco. Es contar historias y la manera que nosotros es más fácil o conocemos quizás sea la de con imágenes en movimiento. ¿Y por qué el documental? Siempre lo pregunto, ¿no? En nuestro caso es algo que es más difícil, ¿no? En nuestro caso es más natural, porque venimos de la televisión y de la realidad, ¿no? Tanto del reportaje, de informativos, de documental de televisión, y es lo más cercano, ¿no? Trabajamos con actores, nuestra materia prima es la gente y lo que sucede, y el paso natural era el documental. Pero ya te digo que es contar historias, ¿no? Ahora lo hacemos a través del documental, ojalá en un futuro lo hagamos a través de la ficción o otro medio. Sí, com en una consecució lògica de lo que t'he dit abans, perquè fem cine, fem documental perquè està dins d'aquesta línia lògica en la que tu vas descobrint coses i forma part de la teua vida, i al final la meva formació és de periodista, he sigut periodista televisiu, he descobert el llenguatge, m'agrada contar històries en tots aquests elements que té l'audiovisual, i al final la matèria prima en la que he treballat i m'agrada treballar és la realitat. Me resulta molt més natural explicar històries tamisades per nosaltres com a creadors i com a directors, però que la matèria prima sigui la realitat, que crear-la de zero. Hasta este moment en què seguim fent documentals. A mi em resulta molt atractiu veure una pel·lícula i que tot el que passa allí tinga aquesta base de realitat, que siga innegable, la veritat dels personatges, dels llocs. Això m'atrau, i com que també és en el material en el que nosaltres hem treballat, en la realitat, me resulta molt natural. Però això no vol dir que, com que tot ha sigut un poc inesperat en la vida i anar trobant aquest camí, passar a la ficció pot ser un pas que també forma part d'aquesta naturalitat, d'aquesta cronologia, espero que no mos pille massa majors, però sí, fem documental perquè ens hem trobat en el documental, perquè vols contar històries i aquest mitjà i aquest gènere s'adaptava a allò que estava a la nostra abast per a fer el millor possible que poguérem en aquest moment. Si no me equivoco, es la tercera película que filmáis juntos, que lo dirigís juntos. ¿Es algo también natural o es algo que según las circunstancias dijeron, pues vamos a hacerla juntos porque formamos un buen equipo, nos entendemos bien? Sí, igual, no ha sigut res buscat, no hem tingut cap objectiu en la vida concret ni res. Les mateixes circumstàncies que s'han portat fins ací va fer que nosaltres ens trobàrem treballant en televisió, nosaltres vam estar 16 anys treballant en televisió.
fent primer un reportatge de llarga durada i després un programa junts en el que jo treballava des de la part dels continguts o periodística i Pepe com a realitzador, i bueno, jo tenia ganes de fer alguna cosa més, jo crec que Pepe també tenia ganes de fer alguna cosa més i ens enteníem en la forma d'entendre les històries i la manera de contar-les i simplement vam dir, bueno, lo natural era que ho fèrem junts, perquè al final sí que vam trobar un apoyo, una complementarietat que ens resultava lògica, que ja l'havíem experimentat i que funcionava aixina, per tant ens va parèixer un pas aixina i seguim fent-ho perquè ens funciona, tenim la nostra manera de treball que s'ha anat creant elles soles, una manera de treballar que s'ha creat a soles i que possiblement si comences des de zero i dius, bueno, ara anem a juntar a 2 persones a dirigir, per a molts productors, per exemple, els sembla una bogeria perquè diuen, ostres, això va acabar fatal, però és que nosaltres hem treballat aixina perquè els primers passos es van pegar conjuntament i la forma normal de treballar de nosaltres és esta. No sé, no suposa res estrany, ¿no? Sí, de hecho es una cosa muy natural. Es básico que compartas el mismo punto de vista y a dónde quieres llegar. Y lo demás compartimos todo, no domina una idea sobre otra, todo lo discutimos por supuesto, pero no... El trabajo sale no hay una división clara, ¿no? Yo me encargo de esto, o a lo mejor una vez en un documental tú tomas partido de un aspecto y el otro un poquito menos, y uno tira más de aquí, otro tira más de allá, pero de forma muy natural, sin nada impuesto. Experimentos Tuca es una película muy diferente a las que habéis hecho hasta ahora. Yo creo que es una película con un salto en vuestro equipo, ¿no? En vuestra colaboración como cineastas. Es una película con un rigor histórico impresionante para mí, que me sorprendió que dijerais en la presentación que no erais historiadores. A mí me gustaría que algunos historiadores fuesen tan rigurosos, ¿no? Porque habéis viajado a un montón de sitios y, o sea, habéis explicado la historia con pruebas. Que a veces nos explican muchas historias y no ves ninguna prueba por ningún lado. Los medios de comunicación lo hacen mucho. Porque Trump ha dicho esto, porque Rajoy ha dicho esto, pero quiero esa imagen, quiero ver cómo lo dice. Y no nos lo enseñan. Y vosotros presentáis todo, documentación, planos, fotografías. O sea, para mí veo que es una película, o sea, más que tiene una parte cinematográfica, pero también una parte de investigación brutal. ¿Qué es lo que dijisteis? Por aquí la vamos a tirar porque es lo que más nos conmueve. A nosotros nos asustaba mucho a priori hacer algo histórico en sí, o algo de investigación duro, ¿no? Entonces sí que intentamos dar una visión un poquito más allá de la propia trama o implicar a más gente que se pueda empatizar en ese momento con la película, ¿no? Pero sí que era vital, además una cosa que estábamos diciendo que es un experimento, que es de tal gravedad, ser muy riguroso con lo que se contaba. Lo tuvimos fácil porque era simplemente seguir el trabajo del grupo de recuperación de memoria histórica de Óscar y compañía y fue seguir ese trabajo, pero documentándonos también nosotros sobre eso, ¿no? También se hizo un par de viajes previos al archivo de Ávila y una vez que vas y lo tienes y sabes que esos poderes existen, que el espectador sea también partícipe de eso, ¿no? Que no escuche que en Ávila hay un papel, que vea ese papel, ¿no? Donde pone esas órdenes del 38 o esas fotos del archivo de Friburgo donde se demuestra que es un experimento, ¿no? Que provoca esa intimidad, ¿no? Con lo que estás viviendo, con lo que cuenta la película. Claro, porque, es el documento. Sí, y además lo está contando alguien que no es un historiador, ¿no? Que es una persona normal que va al archivo, saca esa carpeta y se encuentra con algo que nos podemos encontrar nosotros si vamos a ese archivo, y de hecho fue así como cuando fuimos nos lo encontramos. Porque lo que más os interesaba era también este personaje, una persona que no se rinde ante las dificultades. Claro, no nos interesaba como documental histórico en sí, aunque sí que queríamos ser rigurosos en la historia. Y por una parte hay una cosa que dice Óscar Vives en el documental en referencia a Anthony Beevor, que es el historiador que da la pista o que deja una pista que él sigue, y es, bueno, ahí hay una carpeta. Lo dice en un párrafo de un libro de Anthony Beevor.
yo podría quedarme aquí, pero tengo que ir y verla yo, ¿no? Eso que hace Óscar, nosotros también pensamos que teníamos que hacerlo, ¿no? Teníamos que ir a los archivos donde estaba eso y de hecho hicimos una investigación más allá de lo que había hecho Óscar, o sea, seguimos esa investigación, pero queríamos hacerla más allá porque nosotros también teníamos que tener la tranquilidad y la certeza de que aquello que íbamos a contar estaba allí, ¿no? Se podía tocar y se podía palpar. De hecho, encontramos algunos documentos que se han aportado a su investigación y que están en el documental. Y por otra parte, algo muy interesante en este proceso de mostrar la documentación es que queríamos que ese camino que hace Óscar Vives, que no es un historiador, que es una persona que simplemente se hace preguntas y que dice, bueno, pero quiero verlo con mis ojos, quiero hacerlo yo mismo, no quiero esperar a que alguien responda a las preguntas, voy a hacerlo yo. Queríamos que ese camino que él emprende y ese ejemplo que él supone estuviera documentado visualmente, porque si es un ejemplo tiene que poder ser seguido. Por tanto, para nosotros era importante enseñar los archivos, ver que tú puedes ir, que puedes tocarlos, que puedes mirarlos, y de ahí queda esa intimidad, porque realmente cualquier persona podría hacerse una pregunta como se hace Óscar, podría ir a esos archivos, y nosotros queríamos que se viera dónde están esos archivos, que tú puedes ir, que es él el que lo hace, que no hay una burocracia extrema para conseguirlo. Queríamos que sirviera de ejemplo y de aliento a que alguien pudiera seguir esos mismos pasos para reconstruir su propia historia, porque esto es lo que nos interesaba de Óscar Vives. Y ahí la pregunta, ¿no? Nos interesaba que era una persona que simplemente, más allá de ser inquieta sobre lo que le afecta en la vida, que eso somos mucha gente, hizo algo especial, y es, bueno, dar los pasos que nunca solemos dar para resolver esa inquietud, ¿no? Todos somos inquietos, todos llenamos los bares de soluciones para el mundo, pero casi nadie cuando sale de los bares da un paso para aplicar esas soluciones, ¿no? Y Óscar hizo esto. Había oído la historia esta en su pueblo como tantas personas la habían oído, y él, en vez de esperar, decidió responder a esa duda, ¿no? Y eso para nosotros era muy importante en la película. De hecho, está siempre en nuestra cabeza como la parte central de la película. A mí me gusta también de la película que explica tanto lo colectivo como lo individual. Esa mezcla, yo creo que eso es lo que hace buena una película histórica, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Lawrence de Arabia, porque aquí en cine ya pronto la van a poner en la versión de 70 milímetros y tal. Y Lawrence de Arabia explica una historia colectiva dentro de un contexto político y bélico muy importante, pero también el alma del personaje. Y vosotros os habéis centrado en cada personaje. Y aparte contad el contexto político, histórico, bélico que había en la zona. Eso para mí es muy complicado. El montaje para mí es fundamental. Porque, no sé, o sea, está como mezclado, como natural. Y a mí me interesa mucho eso de la película. Es que la historia... Porque no es el reportaje histórico de la tele, claro. National Geographic, hay algo más. Claro. Es que la historia en sí es solo un relato de la realidad, pero la realidad está basada, afecta o es consecuencia de lo que le pasa a los individuos. Entonces, la historia sin la humanidad que supone la historia sin las personas que han sufrido o han provocado esa historia, no tenía sentido, ¿no? Sería un relato histórico que podríamos haber narrado y dar una explicación global a lo que pasó, pero sin las cosas que se quebraron, las cicatrices abiertas, las que se cierran durante el proceso de la película, sin eso sería un relato. Podríamos haber escrito un capítulo de una tesis doctoral para la universidad y sería fiel a la historia, pero sin darle un sentido a eso, sin darle un sentido a la historia, sin hablar de los protagonistas, no tenía sentido, porque si sirve, como se suele decir, para aprender de los errores, hay que ver los errores, hay que tocarlos, ¿no? Y sobre todo hay que mostrar que sí que suceden cosas, que si decimos que cierran cicatrices, hay que verlo, ¿no? Y después sí que damos ese salto también, no al momento histórico justo que estamos contando, sino siempre estamos diciendo hay que aprender de la historia, y nosotros nos dábamos cuenta cuando veíamos la película, cuando estábamos haciendo la película y cuando los protagonistas veían la tele en sus casas y veían qué estaba pasando en Siria, en Pakistán, veían esos drones volar y veían esos rescates de niños entre los escombros, y ellos decían, mira, es como eso lo que me pasó a mí.
O sea, que esa conexión con la historia actual también era natural, y esa realidad que a veces no queremos ver, porque un libro de historia es muy frío en el fondo. Son páginas, ¿no? Pero una película sí que nos daba la oportunidad, y además estaba en nuestra vocación hacerlo, que el relato histórico sirviera para que nos hiciera daño en ese sentido. Si no nos hacía daño, no aprenderíamos, ¿no? Sería un capítulo más de la historia, y hay muchos capítulos de la historia, pero hay que entrar en el alma de las personas, si no, ¿cómo mezclarlo eso? Bueno, dejamos que la gente entrara poco a poco, y después también una de las cosas buenas que tiene el documental es que tú empiezas, sabes que hay una historia y te dejas llevar por los personajes que van apareciendo, y muchos de ellos salen durante la investigación, durante el proceso. Simplemente es estar atento, que este es un poco el gran dilema o la gran dificultad con la que nos encontramos los documentalistas siempre, es de estar atento a que no se te escape esas cosas, ¿no? Que aunque tú tengas una idea, si surge algo, recogerlo enseguida e introducirlo, ¿no? Como esta hija de Albocácer que da clases en Alemania, dando clases de la guerra civil, y cuando llega a su casa para Navidad para comer, no habla con sus padres, que fueron protagonistas de esa historia que ella cuenta, ¿no? Ostras, había que introducirlo porque esa era la realidad, esa era la gran herida que había provocado esta historia, ¿no? Desde el primer momento que escucháis unos aviones experimentales nazis bombardean 4 pueblos de Castellón muy pequeños durante la guerra civil, hasta que hacéis el corte final de la película, ¿cuál es la parte más difícil, o la parte la parte más difícil me la vas a contar tú, Pepe? Y Rafa, si quieres me cuentas la parte más emocionante de todo este proceso. La parte más difícil, sin duda, conseguir financiar un proyecto. Me parece que ya lo sé. Es muy, muy difícil. De hecho, a los 10 días de conocer la historia, justo acabando nuestra primera película, ya cogimos la cámara y nos fuimos a los pueblos a grabar esos testimonios de gente que era muy mayor, que en cualquier momento podía faltar. Y ese primer paso se dio enseguida y se empezó a trabajar ya en todo lo que es la película, que han sido 4 años, pero 4 años donde la mayor dificultad ha sido conseguir la financiación. Porque si no hubierais tenido los testimonios de estas personas, porque han fallecido, ¿la película tendría la misma fuerza? No, que va, no. De hecho, un poquito la pregunta de antes, ¿no? Que vamos de lo general a lo particular. Si tú no le pones cara a esas víctimas, si son un número, no llegas al alma, no te intentas acercarte a ellas, no comunicas, no llega el mensaje, ¿no? Es como este plano de las hormigas que se ven, son números o animalitos pequeñitos que no te importa aplastar ni sientes pena por ellos, ¿no? Y por eso era importante acercarse. Y eso no fue difícil acercarse a esa gente, porque es gente mayor que está encantada de contarte tu historia. Fue difícil encontrarlos porque muchos no estaban ya en los pueblos, muchos habían fallecido, pero con ellos fue muy, muy fácil. ¿Por qué crees que nadie se ha preocupado de esa historia antes? Porque han pasado muchos años, ¿no? Bueno, se habla en la película también de eso, ¿no? de esa ley de silencio que se impone aquí y que nadie quiere hablar de algo que ha pasado, que en los pueblos todavía es más evidente y más dura, ¿no? Esta manera de evitar hablar de esto, porque sé que me puedo encontrar con un problema con mi vecino, con mi primo, con mi hermano, ¿no? Y en las ciudades yo creo que esto es más llevadero, pero en los pueblos donde tú te encuentras todos los días con la misma gente es más difícil. Y la parte más emocionante de todo esto. Para mí, yo creo que de los momentos más emotivos durante el rodaje fue cuando desde Barcelona nos llama la sobrina de un testigo de los bombardeos, porque nosotros habíamos empezado a anunciar que esto estaba en marcha, porque era una forma también de, si había algún testigo desperdigado por ahí que en los pueblos no conocieran, pudiera llegarles la historia, y nos dice: ostras, mi tío quiere contaros su historia, hasta aquí en Barcelona, en Benassal, era de Benassal. En Benassal ya no recordaban a esta persona, porque bueno, después de la guerra mucha gente emigró, sobre todo hacia Barcelona, y viene este señor que estaba enfermo ya, pero con una lucidez absoluta, y nos cuenta esta historia que aparece en el documental y que cumple este papel dentro del documental. Su historia es muy larga, muy intensa, pero cumple este papel de
de cómo cicatriza algo sabiendo la verdad, ¿no? Es esta entrevista muy larga que tenemos con un señor que eran originarios de Barcelona. Eran originarios de Benassal, estaban en Barcelona, son 3 hermanos, su padre ve que Barcelona va a ser un objetivo final de la guerra civil y lo elige a él para llevarlo al pueblo, un pueblo donde teóricamente no va a pasar nada, un pueblo insignificante, sin ninguna importancia bélica. Dice, bueno, al menos uno de mis hijos que se salve. Lo lleva allí, lo abandona por la noche sin darle nada, sin decirle nada, supongo que por el dolor, ¿no?, de decirle a un hijo te vas a quedar aquí y no sé si nos vamos a volver a ver. Y al mes Benassal es arrasado completamente por un bombardeo. Este niño siempre pensó que su padre, que no le contó nada, lo dejó allí para abandonarlo y dejándolo en aquel infierno para deshacerse de él. Al saber la verdad de que su padre lo llevó allí porque nadie podía sospechar que en ese pueblo le pasara algo, entendió que fue todo lo contrario, ¿no? Él no había hablado con su padre de esto. Y todo este clic en la cabeza, darse cuenta de esto, sucede delante de la cámara. Él explicando, verbalizándolo, se da cuenta de esto de alguna manera, ¿no? Y ese fue un momento muy emocionante y que nos creó también un conflicto porque era tan fuerte que no sabíamos si ponerlo en la película o no, ¿no? Porque tienes ese miedo de estar en una intimidad ya demasiado profunda, pero era tan evidente y era algo tan real que había pasado en ese momento, que simbolizaba todas las cicatrices cerradas de todos nuestros personajes, de todos los personajes de la película anteriores, ¿no? Pero él lo vivió y tuvimos la suerte de verlo ahí. Ese momento es muy emocionante. Y para mí muy emocionante también, con la película ya hecha en Docs Barcelona, en las proyecciones, cuando en el público levantan la mano para preguntar, nietos de víctimas del bombardeo que como te comentaba, muchos emigraron a Barcelona después y que vieron la historia de sus abuelos allí y que eran historias que no habían hablado con sus abuelos. Nietos que nos decían que su abuelo, que en Benassal ya no le recuerdan, está vivo y va a entrevistarle y a pedirle que cuente su historia. O una mujer que sus abuelos fueron víctimas mortales del bombardeo, ¿no? Eso también para mí han sido 2 días muy emocionantes en ese sentido, cuando la película, que ya está acabada y que ha sido muy intensa, todavía tiene mucha más intensidad cuando es vista por las personas y cuando crea un efecto sobre esas personas, ¿no? Estos 2 coloquios en la sala, con estos 2 momentos de ver esos chavales jóvenes de 18 años, 20 años, que supongo que como muchos habrán oído, oh, la guerra civil otra vez no, si es que no saben nada, es su propia historia y no sabían nada. O sea, si no se puedes decir otra vez hablando de la guerra civil cuando es tu propia historia y acabas de descubrir una parte de la historia. Quizás que es justo lo contrario, no has hablado nada, no otra vez, es que nunca se ha hablado con profundidad, ¿no? Y eso es emocionante porque sí que estaba en nuestra intención, ¿no? Que la película fuera inspiradora para mover esa conciencia de que sabemos muchísimo menos de lo que creemos, ¿no? Ese hartazgo absurdo que se ha creado sobre este tema. Y bueno, y lo vimos en la sala en los primeros pases, ¿no? Dices, ostras, ha servido para algo la película, ¿no? Porque al final también tiene ese objetivo, un documental, ¿no? Que mueva conciencias, que alguien que cree una reacción, ¿no? Vaya, hemos contestado las últimas 3 preguntas en una. Ahora para terminar, ¿vale? Quiero que me digáis qué película cambió vuestra mirada como espectador cuando erais adolescente o una de ellas. Bueno, no podría decirte una. Hay Dime la primera que se te pase por la 5.000, te voy a decir 2 por lo menos. Sí. Yo, El último emperador, yo salí del cine cuando la vi con 8 o 7 años y dije yo quiero hacer esto, ¿no? Y luego ya más mayorcito, cualquier película de los Dardenne, ¿no? O en concreto una que no es de los Dardenne, de Eric Zonka, que es El pequeño ladrón, que la vi y dije, jo, quiero contar historias de esta manera, ya sé que quiero hacer esto, pero me encantaría contarlas es cine ficción en este caso, pero muy documental, muy real. Y creo que sí que ese tipo de cine es el que me gustaría hacer y el que me marca, ¿no? Es que es súper difícil, pero bueno, yo diría... Sí. No sé cuál me ha marcado, seguro que me han marcado muchas, pero sí una película que me gustaría hacer, y de alguna manera eso significa que te ha tocado mucho, es Rosetta. A mí me gustaría haber hecho esa película.
Y un documental que he visto, documentales que ahora puedo decir que son mejores y que me gustan más, pero un documental que me hizo pensar, porque coincide cuando lo veo con este proceso de hablar con Pepe y decir, Pepe, ya hemos hecho televisión muchos años, vamos a intentar hacer esto. No es de mis documentales favoritos, pero sí que me hizo pensar que esa forma de contar las historias me apetecía hacerla, y es Sacrificio, quien traicionó a Che Guevara. Es así el título, ¿no? Sacrificio, Who Betrayed Che Guevara, que es un documental de investigación sobre el autor real, o sea, sobre el autor de la muerte de Che Guevara, que la historia ha señalado como autor de la muerte, y cómo es convertirse en protagonista, en el malo de una historia épica y romántica, le ha cambiado su vida. Y cómo nos rescatan a ese personaje para descubrir que no fue él quien lo mató. Y a pesar de todo, cómo eso estigmatizó a este hombre, y cómo el documental nos lleva a intentar señalar al verdadero culpable. Y no solo por la historia, ¿no? y por qué una historia puede cambiarle la vida a alguien, como pasó a este señor, sino por cómo está contada, ¿no? Con la narrativa con la que está contada en ese momento en el que yo llevaba muchos años haciendo periodismo de investigación, y dije, bueno, si tengo que hacer algo más de investigación, que sea así, ¿no? Entonces eso es que me cambió un poco la idea, dije, ya está bien, ¿no? Vamos a hacer otra cosa. En ese sentido creo que me marcó ese documental, siendo que he visto muchísimos documentales que me gustan más por muchos motivos, ¿no? Pero sí que me hizo reflexionar, y entonces supuso un cambio en mi vida, por tanto creo que es un documental importante. Pues Pepe y Rafa, muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra película. Yo siempre digo, hasta la próxima película. Genial, nosotros también. Gracias. Hasta luego.